fallecido. No podemos dejar de lado esos datos. Tenemos más información. Esposa de ex general Fuentealba deberá enfrentar a la justicia. Fiscalía pidió audiencia para formalizar por lavado de dinero y cuando dé cuenta de los montos va a quedar francamente impresionado porque guarda relación con lo que acabamos de ver. ¿Cómo es posible el desfalco este? Veamos la siguiente nota. Durante los casi 5 años investigados, Fuentealba y compañía viajaron en 38 oportunidades a diferentes destinos. Y la particularidad es que las escapadas estaban lejos de ser un trámite laboral. La categoría de cómplice es lo que tendrá que demostrar la Fiscalía a través de la investigación que esté realizando. Los hechos parecen mostrar que efectivamente Anita María Pinochet habría tenido responsabilidad y habría conocido de las operaciones para encubrir y para desviar los fondos de los gastos reservados. Eso es lo que está mostrando hasta ahora la investigación llevada adelante por el Consejo de Defensa del Estado. Habrá que ver si esos antecedentes son suficientes para poder imputarle cargos y eventualmente sancionar penalmente a la esposa del excomandante en jefe del Ejército. Son muchos los lujos que este matrimonio mantuvo durante los años de ejercicio de Fuentealba. Y a pesar que siguen sumando antecedentes, Anita María mantiene la versión de su inocencia en el caso, apelando a que no recuerda sobre los hechos que se le acusan. Un caso que se mantiene cada día más inestable y hoy está a puertas de ser revelado en su totalidad. Minutos y ya tenemos invitados para conversar acerca de este importantísimo tema. Saludamos a Juan Luis Osa, ex coronel de Ejército, que por supuesto tiene una opinión muy clara acerca de este tema. Y como no, era analista y censista político también, que ya veíamos en pantalla, Marco Moreno. Bienvenidos ambos, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Bienvenido. Marco, ¿cómo explicarías este caso que por supuesto ha conmocionado a todo el país? ¿Cuál sería tu idea central para poder volver a comentarle esto a nuestra teleaudiencia? Bueno, es interesante porque esto hay que analizarlo incluso a partir del caso que ustedes recién mostraban de la protesta de los trabajadores en el Hospital Barros Luco, en el sentido de que ahí hay un conjunto de funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que siente que no se le presta atención a ellos, mientras tanto otro funcionario público y su familia defraudaban al Estado, ¿no es cierto?, en una cantidad de recursos impresionante, ¿no? 3.500 millones de pesos de gastos reservados, desviados y un incremento del patrimonio del matrimonio Fuentealba-Pinochet que se incrementó en cerca del 281% en 7 años. Ese contraste, ¿no es cierto?, es lo que irrita a la gente, ese trato desigual, ¿no es cierto?, es lo que la gente no logra entender y por eso que esto genera una irritación. Aquí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de defraudamiento por parte de un funcionario público, el excomandante en jefe del Ejército, ¿no es cierto?, contra el Estado, haciendo uso de los gastos reservados por una parte, desviando fondos en otro, ¿no es cierto?, y de alguna manera contando con la nula fiscalización de las autoridades civiles, porque aquí el excomandante va a tener que responder penalmente, igual que su esposa. Pero ¿quién eran ministros de defensa en ese minuto? Es decir, Rabinet, Alamán y Hinspeter, ¿no es cierto?, que eran las autoridades civiles, mientras él era comandante en jefe del Ejército. Parece que nunca se enteraron o supieron nada de lo que estaba ocurriendo. Eso parece efectivamente imposible. Marco no tienen Moreno, que haber tenido conocimiento, por lo tanto hay una responsabilidad de los civiles. O sea, de todas maneras vamos a tratar de abordar también la red, pero quisiera también escuchar a Juan Luis Osa como ex coronel. ¿En qué medida se puede defender al comandante, excomandante Fuentealba y a su señora, cuando la señora tenía más automóviles, 12 a su nombre, que lo que yo tengo de pares de zapatos? Hola Amaro, hola a todos ahí en el panel y a Marco también. Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo no sé si será defendible lo que se le acusa al comandante en jefe del Ejército y ahora a su señora también. No creo que haya muchos argumentos para eso, la verdad. Creo sí. Y voy a tomar también el mismo ejemplo que Marco dio en su intervención recientemente ahora del Hospital Barros Luco. Acá es una persona
la que está siendo juzgada, lamentablemente, es la cabeza institucional más grande durante su periodo como comandante en jefe. No tiene mucha defensa, como es la pregunta que tú me haces, Amaro, pero quiero sí tratar de, por ejemplo, aquí esta gente del Barros Luco, que también adhiero a su protesta de sus vacaciones, quiero hacer el parangón y la comparación también con los militares que han estado también durante el mismo periodo que la gente de salud, entregando su esfuerzo y sacrificio, y estos militares no tienen ni siquiera el derecho a protestar por unas vacaciones. Y han estado pero estamos hablando de otra cosa, disculpe. No logramos entender el punto de coincidencia entre el trabajo que tienen que hacer los efectivos militares y las acusaciones que se están discutiendo en este minuto, don Juan Luis Osa. ¿Qué le irrita a usted particularmente de este caso? Mire, yo voy a hablar desde el sentir como militar, ex militar. Yo me retiré el año 2018 del ejército. Para nosotros no es defendible, como es la pregunta que me hace Amaro. Si se le comprueban todas estas acusaciones al comandante en jefe y a su señora, realmente para nosotros es un sentir un malestar pésimo. Claro. La gente en general, por eso quería hacer este parangón, que no hay que, como lo hizo Marco, lo que la gente le irrita es que se den estas irregularidades tan tremendas, pero no enlodar al resto de la gente de la institución. Entiendo el punto. Ahora, da su sacrificio. Si me permite la pregunta, entiendo el punto, pero cuando se habla, por ejemplo, de la compra de 2 inmuebles por 274 millones de pesos, 150 de los cuales fueron pagados en efectivo, después se habla de fiestas, gastos en lavavajillas, en la utilización del propio avión, además, también para uso personal. Aquí hay un problema, ex coronel, y el problema está en que evidentemente hay personas dentro del ejército que ven esta irregularidad, pero quizá no tienen la atribución para delatarla hasta que llegamos a esta situación. Coménteme usted al respecto, porque usted tiene que haber visto esto, le tiene que haber llegado también a oídos. Sí, lo que pasa es que uno siempre escucha rumores de este tipo de cosas, pero ustedes entenderán que una institución tan jerarquizada, de más de 45.000 personas, es difícil, sobre todo basándose en esto que les digo de la jerarquía que hay, es difícil poder denunciar cosas como esta, actividades como estas, aparte que son reducidas a un núcleo muy, muy pequeño de personas que están cerca del comandante en jefe. Marcos, no están de conocimiento popular. Claro, que quisiéramos abrir la conversación también con Marcos Moreno, que conoce al detalle lo que ha ocurrido. Respecto a los detalles que la verdad es que son indignantes, estamos hablando de regalos, de lujos, de viajes, de flores, todo con dinero de todos los chilenos y estos gastos reservados que la verdad es que vamos conociendo a medida que pasan los años, pero esto pasa desde el año 2012, si no me equivoco. O sea, y quién sabe si pasa desde mucho antes también. Exacto. Marco, cuéntanos el detalle de lo que se sabe hasta ahora. Claramente hay una formalización el 29 de julio, pero ¿qué sabemos en este momento y cómo podría ser ella cómplice de todo esto? Perdona, y quiero meter un poco de ironía aquí, porque es la vida de ricos y famosos, claro. Y además el alegato es que no recuerda nada después de todo aquello. Marco Moreno. Sí, bueno, ese es el punto, como señala Amaro, porque la esposa del excomandante viene señalando, ¿no es cierto?, de que no recuerda, que no conoció, que no supo sistemáticamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la investigación que ha realizado la PDI y la que ha servido de base, ¿no es cierto?, para el procesamiento que está llevando el Consejo de Defensa del Estado, la ministra Rutherford, de alguna manera hablan de un encubrimiento, ¿no?, en el que estaría incurriendo ella, ¿no? Estaría de alguna manera blanqueando dineros, ¿no es cierto?, que se ocupaban ilegalmente en un conjunto de actividades que hablaban, ¿no es cierto?, de un estilo de una familia que no correspondía ¿no? ¿Y cuál es el detalle, Marco? al estatus que tenía comandante. ¿Cuál es el detalle de eso?
Cuando él parte como agregado militar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, sufre un cambio bien importante en su vida. Hasta antes de eso, Fuente Alba había sido un militar que se había caracterizado, ¿no es cierto?, por un estilo de vida relativamente normal. Después de Estados Unidos cambia completamente ese estilo, quizás por rodearse de un mundo que lo sorprende, ¿no es cierto?, de lujos, de acceso a recursos. Comienzan una vida de ostentaciones, ¿no? Fundamentalmente, primero haciendo uso de estos fondos reservados, ¿no es cierto?, para, como ustedes decían, hacer regalos, ¿no es cierto?, de marcas de prestigio. Se gastaban 10 millones de pesos mensuales, ¿no es cierto?, para actividades de la casa, la compra de flores, ¿no es cierto?, el personal que mantenían allí, ¿no es cierto?, la cantidad de vehículos. Recordemos que el general Fuente Alba era conocido dentro del ejército como el señor de los anillos, ¿no?, haciendo alusión a cierta predilección por autos con emblemas, ¿no es cierto? El Audi. Por lo tanto, de alguna manera, eso habla de un mundo absolutamente real. El ex coronel Osa, que está aquí acompañándonos, ¿no es cierto?, en el panel, seguramente coincidirá conmigo que la hoja de vida de un militar no puede tener ese tipo de ostentaciones, porque las remuneraciones que no recibe no son acorde a esa como un funcionario público, ¿no? Entonces, de alguna parte salían estos recursos, y eso es lo que hoy día se está investigando y lo que puede terminar, ¿no es cierto?, con imputaciones graves para la esposa del excomandante en jefe del ejército. Ex coronel, usted hablaba de la jerarquía dentro del ejército. En ese sentido quería preguntarle, ¿la gente no es capaz de ver esto y denunciarlo? ¿Hay ahí una especie de ley mordaza? ¿No se puede decir si un general está gozando de este tipo de lujos con dinero que claramente no es de él? No, para nada. Creo que me entendieron mal ahí con respecto a eso. Mencioné también que hay un círculo muy cerrado y muy cercano a los comandantes en jefes del ejército, de las instituciones en general. Por ejemplo, cuando hablan de los viajes, de los más de 30 viajes a Puerto Velero, creo, en el avión institucional, nadie duda de los que están fuera de ese círculo, digamos, de que el viaje que el comandante en jefe está haciendo es algo institucional. Nadie duda de eso, a nadie se le pasa por la cabeza en algún minuto que este caballero utilizaba el avión institucional para cosas totalmente particulares. Entonces, pero ¿por qué alguien quisiera ir tantas veces a Puerto Velero? ¿Qué haría un general del ejército en Puerto Velero, por ejemplo? Entonces ahí uno no entiende cómo esto no se denuncia antes y pasaron tantos años al final que explota esto. ¿Nadie puede denunciarlo? O sea, mire, yo voy a ser bien honesto con usted. Yo trabajé mis últimos 5 años en el ejército, en el Estado Mayor y General del Ejército, que es una oficina, en la dirección del personal específicamente, que es una oficina que debe estar a 50 metros de la comandancia en jefe del Ejército. Y de verdad, voy a ser bien franco, yo no tenía idea de que el avión institucional iba a Puerto Velero. Las 30 y tantas oportunidades que ustedes me están diciendo ahora, las conozco por la causa que se está dando. Por eso les insisto, yo veo que hay un grupo muy cercano que rodea al comandante en jefe, y son los que conocen más de cerca estas actividades. La gente en lo institucional, de los 45.000 hombres y mujeres que trabajan en el ejército, no están al tanto de esto y están preocupados de otras cosas. Ex-coronel. Si aquí lo relevante en esto es que el comandante en jefe del ejército, que es la cabeza de la institución, es quien incurre, de probarse en los procesos judiciales, que parece que va para allá, digamos, y su señora son los que incurren en esto. Por eso es que el malestar es grande en la institución. Ex-coronel, por ejemplo, estos dichos del Señor de los Anillos que hacen referencia a una marca de autos, ¿eso era Vox Populi? Usted dice que no, que estaba muy cerca, que nadie rumoreaba, pero tenía un apodo. Y los apodos en general tienen que ver con un ejercicio popular de la palabra. ¿Usted conocía el apodo? Sí, eso yo no puedo ser el leso con esto, si todo el mundo conocía el tema de los autos. Es que a eso apunto. Y el apodo nace en el ejército, perdone la interrupción. No es que salga en la prensa después. Es que a eso justamente apunto de una manera constructiva, coronel, y perdone la interrupción. Si usted conocía el apodo, por algo será, porque efectivamente austeridad no tenía este hombre en el ejercicio de su cargo, y entonces me imagino que se conocían también muchas otras ostentaciones. Tengo varios amigos en el ejército que podrían dar cuenta también de aquello. ¿Qué ocurre dentro de la institución
que esto no lo podemos reparar, sino simplemente observar después, cuando llega a tribunales? Respóndame, pero a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos.